Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Buenas tardes, amados, que el Señor les bendiga. Es un privilegio estar aquí, una bendición el poder estar en esta tarde, el compartir en este hermoso día el discipulado Tiempos de Espigar. La Iglesia de Cristo el Renuevo les da la cordial bienvenida a todos aquellos que se conectan por estos medios. Vamos a dar inicio en unos minutitos el discipulado Tiempos de Espigar. Es hermoso inquirir en la palabra del Señor y ahora sí que todos los días es de estar inquiriendo en su presencia, amén. Pero hoy vamos a estar tocando un tema muy, muy bonito que creo que todos estamos identificados con este tema. Y doy gracias a Dios porque Él pone el querer y el hacer de su buena voluntad en nosotros. Y gracias a todos aquellos que se conectaron el día de ayer en la transmisión del servicio de oración. Déjeme decirle que las peticiones de oración siempre están delante de la presencia de nuestro Dios, no por jactarnos ni nada de eso, pero la palabra lo dice claramente, llevar las peticiones, las cargas los unos de los otros, y para nosotros es una bendición el que podamos ser de bendición también para sus vidas y que ustedes también sean de bendición para nosotros. Amén. Así que vamos a estar dando inicio en esta tarde con la ayuda del Espíritu Santo para que Él ponga las palabras en nuestros labios y podamos desarrollar este hermoso tema que a la luz de la palabra nos va a edificar mucho. Amén. Damos la bienvenida a nuestro pastor. Aleluya. Dios les bendiga, amada familia de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ¿en cuál otra? YouTube. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan esta tarde. Hoy tenemos nuestro discipulado que le hemos titulado Tiempos de Espigar. Fíjense que esto es lindo cuando uno comienza a espigar de lo que Dios nos ha dado, de la palabra del Señor que nos ha regalado. Brevemente le platico que el fin de semana nos fuimos de camping, ¿verdad? Este fin de semana nos fuimos de camping, estuvimos de campamento unos días, y Dios es tan lindo que siempre nos bendice, nos habla por medio de su palabra, por medio de la convivencia. Y hoy meditando en su palabra el día del campamento, Dios me dio un tema que quiero hablar con usted esta tarde. Mire, quiero que usted me acompañe el tema, sin antes, lógicamente, orarle al Señor. Yo le titulé al tema El pasado. Creo que todos tenemos, de un modo o de otro, el único que no tuvo pasado es Adán. De ahí en adelante, todos tenemos un pasado, que tal vez sea agradable, tal vez sea duro, tal vez sea fuerte, no sé, por eso es que esta palabra, cuando empezamos a analizarla y a escucharla, el Señor siempre nos bendice, y esta no va a ser la excepción. Primeramente Dios, yo le quiero pedir a mi esposa que nos lleve en oración para tener nuestro momento de oración. Y antes de que mi esposa ore, yo le recomiendo a usted, si usted me está oyendo, usted está viendo por ahí, mire, tráigase un lápiz, tráigase una plumita para que usted vaya apuntando los versículos, tal vez que no en el presente, pero sí al futuro le pueden servir, le van a servir precisamente para extender un poquito tal vez el tema, no lo sé, pero es lindo cuando uno tiene ¿cómo usa la palabra? Tal vez interés de apuntar, de escribir, es bueno. Hermana María. Amén. Vamos a orar, hermanos. Sí. Padre y buen Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias porque nos permites el poder estar aquí para traer, Señor, sí, Señor, tu gracias. Bendita palabra, Señor amado. honra, Suplicamos, la gloria, Señor, Padre. que tú, Señor, derrames una Padre, fresca en nombre de unción Jesús. sobre nuestras vidas, Sí, que podamos Padre transmitir, Santo, Señor, nos lo que has ponemos en tus puesto divinas en manos, nuestro rogándote corazón, que tú Señor nos amado, hables, y que sea conforme a tu instruyas, voluntad, mi nos Señor, enseñes, todo lo que Padre, tú, Señor, has en puesto, el nombre Padre. de Jesús, En el nombre de que se haga Jesús te conforme
Esperemos que cada uno de mis hermanos, Padre. Señor, sea En el nombre bendecido de con tu Jesús. palabra. Sí, En el nombre de Padre. Cristo Jesús. Amén. Amén y y amén. amén. Gloria a Dios. Bien, yo quiero que usted me ayude un poquito a tratar de meternos en este tema, porque sí es de importancia. Por ejemplo, el pasado. Yo, como empecé con la introducción, todos tenemos un pasado. El único que vemos a luz de la palabra que no tuvo un pasado, sino que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, fue Adán. De ahí en fuera, todos, Adán y Eva, lógicamente. Pero de ahí, hermanos, todos tenemos un pasado. Todos. Y ese pasado siempre nos lleva muchas veces nos lleva a no verlo, a como que nos atora, nos estanca para poder seguir avanzando al futuro. Claro que en ciertas situaciones o ciertas cosas vemos cómo el pasado nos limita, si se puede decir, a seguir buscando tal vez esas visiones que Dios nos da, esas palabras que Dios nos da. Hablo con los que somos en Cristo, ¿verdad? Pero también hay gente que no es cristiana, pero busca siempre tener un sueño a futuro, verse reflejado en algo. Pero fíjese que el pasado es como una raíz que lo va agarrando uno de aquellas cosas que a veces uno no quisiera y no lo sueltan, pues. Pero hoy, esta tarde, vamos a platicar un poquito con respecto a esto. Yo quiero pedirle a mi esposa que me ayude un poquito con esto. Mire, vamos a empezar con el intro. ¿Qué es el pasado? Mire, el pasado. Sí, el pasado es crucial aprender a soltarlo para no dañar tu presente y futuro. Esto implica confrontar y procesar pensamientos y emociones difíciles, practicar la atención plena y el perdón, y enfocarse en el presente en lugar de quedarse atrapado en los recuerdos. Imagínate. Y esto nos refleja y nos lleva a ciertos personajes. Déjeme seguir leyendo un poquito más la introducción. Mire lo que dice el siguiente. Aferrándose al pasado puede generar un impacto profundo en tu vida diaria y afecta tu capacidad para avanzar y construir un futuro mejor. Entonces, si uno se queda en el pasado, le va a afectar a uno, tu futuro. Sí, amén. No vas a poder construir lo que quieres porque tu pasado te tiene agarrado con un grillete en el talón o con una cadena en las manos. Entonces, claro que nosotros tenemos que soltarlo. Sí, amén. Claro que a veces es un poquito difícil y uno sufre y uno batalla, pero hay que soltarlo, familia de Dios, porque ya no nos pertenece. O sea, dice la palabra que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. ¿Y qué más dice? Las cosas viejas pasaron, he aquí hechas nuevas son todas. Imagínate, las cosas viejas pasaron, pero, o sea, pasaron sí, pero están ahí. No se borraron, están ahí. Están ahí. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar primeramente la llenura de parte del Señor y enseguida comenzar a buscar ese desvacío de ese pasado, pero siempre buscando la forma que Dios nos da con el perdón. Porque a veces ese pasado se hace presente en nosotros, y ¿sabe por qué? Y aunque se haga presente, muchas veces no nos permite avanzar porque no hemos soltado. Y algunas cosas vienen como con resentimiento, vienen como con amargura, vienen como con cosas que te afectaron tu pasado, que te golpearon en tu pasado. Entonces, cuando estás en tu presente, estás recordando, o sea, estás con una mano agarrando el pasado y con la otra agarrando el futuro. Entonces, tu presente, sí estás en presente, pero no te puedes ubicar hacia dónde vas porque no quieres soltar ni quieres, o sea, ni quieres enfocarte en el futuro, porque estás agarrando todavía esto. Ahora es tiempo nosotros que soltemos esa situación. Mire, déjeme darle un versículo bíblico para que empecemos a avanzar. Y quiero que usted me ayude con esto, hermana María, que es Isaías 48. 18.
Ajá. Dice, no recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. Oiga, número uno nos habla la palabra, dice, no recordéis las cosas anteriores, ni que consideréis las cosas del pasado. O sea, ya lo que hiciste, lo que pasó, ya lo sembraste. Ahora viene algo un poquito duro que mucha gente no quisiera escuchar, pero es la ley de la vida. Lo que el hombre siembra, eso vas a cosechar. O sea, no porque seamos, ahorita que estamos con el Señor y todo, pero como le mencionaba anteriormente, las cosas viejas pasaron, sí, pero están ahí. Esa siembra está ahí. Entonces, cuando se da el fruto, hermanos, es lo que pasa, que cuando viene el fruto, vienen aquellas cosas que nos afectaron, que nos están afectando. Viene la amargura, viene tal vez el resentimiento, viene aquellos recuerdos que te provocaron ciertas situaciones en tus emociones. Entonces, por eso es que es importante que nosotros empecemos a enfocarnos y buscar la manera de cómo ir dejando eso, soltándolo poco a poco, porque mire cómo dice más abajito, ahí mismo en el Isaías 43, en el 18 y en el 19, mire cómo dice el 19. He aquí, hago algo nuevo ahora. Acontece, no lo provoquéis. No lo percibís. No lo percibís, perdón. Ajá. Perdón. Entonces, he aquí hago algo nuevo. Ahora acontece, no lo percibís. O sea, imagínense todo lo que el Señor hace, las cosas nuevas. O sea, ya una vez que soltaste el pasado, las cosas comienzan a ser nuevas en ese momento. O sea, se comienza a escribir algo nuevo en nuestras vidas. Antes que estábamos fuera de Cristo, hermanos, ¿se imagina todo lo que escribimos en ese libro? Fuera de Cristo, Padre Santo, que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero cuando venimos a Cristo, las cosas son nuevas, se empiezan a escribir cosas nuevas. ¿Qué es lo que cómo amas a Dios, cómo amas a tu prójimo, aquellos mandamientos que Dios te estableció, etcétera, 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 comienzan a darse, Sí. Entonces, es importante esto. Déjeme ir un poquito más de lleno para poder entrar. ¿Algo tienes ahí? Sí, yo quería mencionar acerca de ese versículo de que acabamos de pasar, Isaías 48, 18, porque Ajá. si la palabra bien nos dice claramente que no las recordemos las cosas anteriores, porque nada trajeron de provecho No. de alguna manera, y más bien hubo que el pasado nos, pues, de alguna manera sufrimos daños, tuvimos pérdidas, en fin. Pero me llama tanto la atención en la palabra, ni las consideréis las cosas del pasado. Uh-huh. Entonces, una cosa las recuerdas y otra las consideras. ¿Por qué las consideras? Porque quisieras que el pasado regresara para componerlas, pero ya Sí. no se puede. Pero ahora sí, como dicen, tenemos que aprender de nuestros errores, muy cierto. Si lo consideramos de esa manera, es en el pensamiento de que nosotros tenemos que aprender de aquellas cosas que no nos hicieron bien. Porque las tentaciones están al día, como dice el pastor. La palabra de Dios dice, en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, he aquí yo hago nuevas las cosas, pero si hay algo del pasado que todavía venimos arrastrando, como decir así, un vicio, y llegas al Señor, eres nueva criatura, necesitas una restauración, una liberación de tu alma, para que eso no venga a afectar a tu vida, porque ciertamente el enemigo, que es experto para meter zancadilla, él va a querer tumbarnos, de alguna manera mostrarnos nuestro pasado. Yo conozco gente que ha dicho, yo estoy, ¿cómo se dice cuando una persona ya tiene rato de no tomar? Tengo la palabra en la boca, sí. Que estoy sobrio, estoy sobrio ya por 4 años, pero hay veces, hermanos, que el enemigo es tan astuto, y no es que le quiera echarle la culpa al enemigo, pero muchas veces nosotros mismos damos lugar a que esas cosas que ya nosotros ya habíamos dejado, vienen otra vez a nuestras vidas, por una u otra situación. La persona, hasta le digo yo a mi esposo, yo vengo de una familia donde mi padre fue alcohólico, y él tenía la costumbre digo costumbre porque
todo lo que había que celebrar se celebraba con alcohol. Con vicios, ¿verdad? Entonces hay gente que dice, bueno, es que era una ocasión de celebrar o algo, ¿no? Sí, pero sí. qué hermoso es que mejor evitémonos de que ese pasado no venga a nosotros, que ese pasado ya no venga a querer estorbarnos, pero necesitamos ser libres para que ese pasado ya no regrese, porque dice la palabra que ya no hay que recordar las cosas viejas. Muchas veces hay gente que no digo que se jacte, pero como que le da mucho elogio a lo del pasado. Y sí hay una parte donde dice que yo he escuchado hasta de hermanitos que nos mencionan, no te olvides de dónde Dios te sacó. No, pero ahí lo que está mencionando es el milagro que Dios hizo en nuestras vidas, de que Dios se acordó de nosotros, de que pudo liberarnos, así como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió, pero seguía todavía atado a su pasado, porque se acordaba de los melones, de todo lo que comían allá. Estaban acordando de su pasado y Dios los quería llevar a una nueva vida, ¿verdad? Sí, son muchas cosas. Bien, estaba viendo unas cosas también ahí, ya no las puse aquí, pero por ejemplo en el caso de Job, quien perdió su salud, riquezas e hijos. Moisés, fíjate cómo fue su pasado, ¿eh? Sí. Moisés, que dice aquí quien cometió un asesinato, el rey David quien experimentó depresión y adulterio, y José vendido por sus hermanos, y hay otras cosas más. Entonces cuando te pones a analizar el pasado de cada uno de nosotros, Padre Santo, te topas con unas situaciones. Por ejemplo, mencionemos la vida de José, un joven apuesto según la palabra, pero él tuvo un resentimiento muy fuerte cuando sus hermanos lo vendieron. Ahora todo lo que vino en la venta de José, sabemos que hoy fue profetizado, porque la palabra nos habla y nos pone la enseñanza. Pero imagínense ese joven siendo vendido por sus propios hermanos. Ahora, ¿cómo es que José comienza yo me lo imagino un poquito resentido con su familia, porque aún cuando lo llevan a Egipto, lo hacen esclavo de Potifar, que era un cierto personaje de Faraón, que tenía una posición alta. Y el trato que le dio Potifar a él no fue un trato de tal vez normal, sino fue un trato de esclavo, como se debería de hacer. Y todo lo que él empezó a formar, todo ese tiempo que estuvo como esclavo, y a eso le agregamos la culpabilidad de la esposa que lo juzga, que lo condena de una manera, echándole la culpa de un adulterio que no cometió, que no pasó nada, y lo avientan a un calabozo, no a una cárcel, a un calabozo. Entonces, todas estas cosas le formaron a él un pasado con un resentimiento, que lo que él quería hacer era ver de qué manera se desquitaba, y con el que se le aparecía por primera vez, yo creo. Yo pienso, bueno, que en el caso de José también, el tiempo que estuvo albergando ese rencor hacia sus hermanos, y que tarde que temprano se tuvo que enfrentar a su pasado, cuando se los encontró, ¿verdad? Cuando ustedes conocen la historia, cuando llegaron los hermanos a buscar alimento en Egipto, y muchas veces así en nosotros. Tarde que temprano muchas veces nos enfrentamos a nuestro propio pasado, y no porque lo recordemos, porque a veces hasta en nuestra propia familia, cuando no hemos renunciado a nuestros ancestros, cuando todavía vivimos en cosas que nuestros ancestros hacían, valga la redundancia, venimos trayendo ese pasado a nuestras vidas, y lo vemos a veces reflejado muchas veces en los hijos que aún no se han convertido, y a veces he escuchado que se dice: yo era así cuando estaba joven. Sí, pero fíjate que este tema nos lleva precisamente a las heridas del alma. Nos lleva para allá, porque el pasado siempre trae heridas, trae esas heridas que a veces son muy profundas. No importa qué tan grande sea, pero siempre es una herida que está en el alma. Entonces este tema nos lleva hacia aquel lado. Por ejemplo, lo que dice Isaías 65:17, mire lo que dice aquí: pues he aquí, yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y no será recordado las cosas primeras, ni vendrán a la mente.
a la memoria. Imagínense, Dios hablando de que Él creó los cielos y la tierra, dice, pero también nos dice, pero no vendrán nuevamente, no vendrán a la memoria, o sea, ya no podemos recordar aquellas cosas. Volvemos a la vida de José, porque es un buen ejemplo lo que estamos platicando. Póngase usted a pensar lo que este hombre, cuando él fue por primera vez libre, que fue el segundo de Faraón. El segundo de Faraón, o sea, el vicepresidente, se podría decir, de una nación. Ahora tiene el encuentro con sus hermanos, pero es que ahí tenemos que hacer una pauta. Miren, hermanos, yo no sé cuántos hermanos usted tiene, cuántos familiares fueron ustedes, pero a veces las heridas profundas que se hacen dentro de la familia, sí, por medio de un familiar, por medio de un hermano, XZ razón. Sí. Entonces, imagínese cómo este ejemplo que le pongo de los hermanos de José, ellos le tenían tanto odio a José, tanto odio se les formó, que ellos querían realmente, perdone mi amado, pero darle pasaporte para el cielo. Pero Dios tenía un plan perfecto para él. Y los planes del Señor son, mire, el Dios de José es el mismo Dios de nosotros. Los planes que tuvo Dios para José son los planes que tiene Dios para con nosotros, tal vez de diferente manera y diferente forma, pero tiene planes el Señor para con nosotros. Ahí se me antojó tu agüita. Pero imagínense, póngase a pensar, ¿cómo es que Dios comienza a manejar, a mover las situaciones? Por eso nosotros, mis amados, debemos de ir dejando las cosas viejas, dejándolas, porque no nos traen ningún provecho, al contrario, nos desgastan nuestras emociones. Y no quiero tocar temas un poquito más profundos, porque quiero seguir enfocándome en el tema que estamos platicando. Pero sí es importante ver esto de lo que es Fíjate que eso que estabas mencionando acerca de que muchas veces trae ese daño tan bien marcable en el corazón. Por poner un ejemplo, yo conocí a una persona adulta, una mujer grande de edad, ya de 98 años de edad. Fue una mujer que ministré y que de alguna manera ella se abrió, ¿verdad?, a ser ministrada, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo que le vengo a decir, una parte de las cosas que realmente ella decía, yo no sé por qué estoy viva, yo no sé por qué Dios todavía me tiene con vida. Ella tenía un marcapasos y yo le dije, ¿sabes qué? Dios te está dando la oportunidad de que te pongas a cuentas con Él. Dios te está dando la oportunidad para que llegues a un encuentro con Él. Amén. Porque lo que particularmente ella tenía en su corazón era un resentimiento, un rencor, que dijo, María, tú me estás diciendo todo lo de Dios, yo lo acepto, todo lo que me estás mencionando, pero quiero decirte que yo no puedo perdonar, y yo ya se lo he dicho a Dios, yo no puedo perdonar, eso no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Y para no hacerle larga la historia, o lo que les estoy comentando, es de que ella se fue, ¿verdad? Se fue, ya no vive en este estado, pero siempre oro por ella y le digo, Señor, que tú la traigas a poderla traer a ese momento de reflexión, de concientizar en su corazón, de que la oportunidad está ahí, porque tarde que temprano todos vamos a dar cuentas, todos vamos a comparecer delante del Señor. Y es tremendo que alguien ya está en las últimas y tenga tantas cosas en su corazón, si en vida pudiste haberte despojado de tu pasado. Wow, ahí tocaste algo también tremendo, porque ahorita que estamos en vida es el mejor momento para soltar todo aquel pasado. Exacto. Soltar todo, es que pueblo de Dios, mire, nosotros no podemos vivir con resentimientos, ni tampoco estar almacenando rencores. ¿Sabe por qué? Porque cuando venga el Señor, ahí está, dirían, ahí está el detalle. Porque nosotros fuimos llamados, ¿qué?, para ser santos. Y hay un llamamiento a la santidad, ser santos como vuestro Padre es santo. Amén. Entonces hay un llamamiento a la santidad, y nosotros no podemos albergar rencores o resentimientos, porque por lo mismo hay un mandamiento que la palabra nos da, y son 2 mandamientos precisamente que Dios ya dejó puestos y plasmados.
El primero, el mandamiento del Padre es: amarás a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con todo tu amor. Y el mandamiento del Hijo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nosotros, para poder irnos, necesitamos amar a nuestro prójimo, aquel que nos hizo daño, aquel que nos maltrató, aquel que marcó tal vez nuestra vida. Hay que amarlo, pero hay un pequeño warning ahí: aprender a perdonar. Y es que ahí está, mi hermanos, perdón, pero a muchos se les dificulta el perdonar. Sí, fíjate que escuchaba de un hermano, ¿verdad?, que mencionaba, y creo que también vos los has mencionado también, que el perdonar no es una opción, es una decisión. Exactamente. Es una decisión, pero qué decisión tan más crucial, Sí. que muchas veces dicen: ok, yo perdono, pero no olvido. Entonces ese no es perdón. No, ese no es perdón, de ese perdón no. Pero dicen: no, pero es que está ahí, todavía está presente. Mientras te siga doliendo en la llaga, como decimos, Sí. todavía no has perdonado. Sabes, hay un ejemplo que posiblemente podamos analizarlo, y es cuando Judas, hermanos, es que esto está lindo, porque en la mesa donde estaban sentados los 12 y Jesús llega, bueno, están sentados, y él dice: uno de vosotros me va a traicionar. O sea, note la advertencia que está diciendo Jesús, porque él ya los había discernido. Entonces, él dice la segunda señal, si se podría decir: Sí, amén. aquel que meta su mano en el plato, ese será. Pero cuando la primera vez que él comenzó a decir, seré yo, o sea, empezaron a hablar entre ellos, y comenzaron a decir: ¿cómo es que te van a traicionar? Y cada uno dijo: seré yo, Señor. Sí. Seré yo, Señor. Pero angustiadamente decían: seré yo, porque sabía que la traición era algo fuerte que le iba a pasar. Y resulta que se levanta Judas y le dice: seré yo, maestro. Pero a lo que voy es esto: no importa, en este caso, yo lo veo de esta forma, yo lo veo de esta manera, que cuando Jesús discernió a Judas, él dijo: no importa que me traiciones, te sigo amando igual. Yo te sigo amando igual. Porque la misma oportunidad que tuvo Judas la tuvo Pedro. Jesús le preguntó Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y le dijo Pedro: sí, tú sabes que te amo. Apacienta mi rebaño. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Y la tercera que le dice: Pedro, ¿me amas? Dice la palabra que su rostro se entristeció y le dijo: Señor, solo tú lo sabes. Y luego, aparte de eso, le dice: mira, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro le dijo: Señor, pero ¿cómo? Señor, ¿cómo vas a creer? Si yo te amo, yo estoy contigo, solamente ve y a ver quién, y yo me lo ejecuto. ¿Y cuál fue el problema? Que cabal, cuando fueron por Jesús y lo fueron y lo empezaron el proceso, la gente le decía: este es uno de ellos. Habla igual que él, dice las cosas, no, y él decía: no es cierto, no, se están equivocando. Y antes de que cantara el gallo, se recordó Pedro lo que Dios le había dicho. Hermanos, ese hombre lloró amargamente, lloró. Y luego fíjese qué tremendo, porque aparte de que él lloró, lo bueno de él que hubo un arrepentimiento. Un arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente, pide la segunda etapa, el segundo escalón es el perdón. Te arrepientes y te perdonas. Te arrepientes y perdonas. Entonces Pedro se arrepintió y mire, lo perdonaron. Pero Judas no se arrepintió. Él buscó la forma de cubrir su culpa haciendo lo que no era correcto. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, usted sabe lo que dice la palabra, ¿verdad? A lo que voy, nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y pedir perdón. Amén.
Pero mucha gente no, es tanto tal vez el dolor, el resentimiento que los ciega de lo que es el perdón. Entonces volvemos al mandamiento del Hijo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí. No se podría ir la gente así. Una persona atada oiga lo que le voy a decir, una persona atada a su pasado no se puede ir. No se puede ir. Porque no está cumpliendo el mandamiento del Hijo. Tal vez estés cumpliendo el mandamiento del Padre, sí, pero el mandamiento del Hijo no. Porque el que ama, perdona. El que ama, perdona. Y no hay vuelta de hoja. Si tú sabes amar, sabes perdonar. Pero si tú no sabes perdonar, perdóname, papito, que tú no sabes amar. La gente no sabe amar porque, hermanos, es una señal esto. Jesucristo nos amó. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda más tenga vida eterna. Entonces, el amor del Hijo nos cubrió a nosotros de pecado, de iniquidad y de transgresión. El derramamiento de la sangre de Cristo nos cubrió de todo pecado, de iniquidad y transgresión. Por eso, hermanos, mire qué tremendo. Que no podemos descifrar, si se puede decir esta palabra, no podemos descodificar el amor de Dios, porque el amor de Dios es tan grande que no podemos ir arriba de él, dice el corito. Es tan bajo que no podemos ir debajo de él, es tan ancho que no podemos ir afuera de él. O sea, ninguna de esas dimensiones podemos alcanzar. Es el amor de Dios. Y él no se acuerda de nuestro pasado. Al contrario, dice la palabra que él arrojó todas nuestras cosas Aleluya. Al fondo de la mar. Bendito sea el Señor. O sea, ya no se acuerda de nada. Él no se acuerda cuando tú decías malas palabras, no se acuerda cuando tú o cuando usted o alguien hacía violencia a la familia, verbalmente, físicamente, no se acuerda. Sí, fíjate que todo tan hermoso que lo que nos hace ver nuestro Señor, ¿verdad? Que dice, yo arrojo todos tus pecados al fondo del mar, ¿verdad? Pero lo que muchas veces la gente piensa que él nos hace en cuenta nueva, se puede decir de alguna manera. Récord nuevo. Récord nuevo. Pero la siembra que se hizo, esa no nos exonera de la cosecha que podíamos sembrar. Entonces, Sí. Es ahí muchas veces donde mucha gente dice, pero es que ya estoy en el Señor, ya me perdonó, ya arrojó todos mis pecados al fondo del mar. ¿Por qué estoy así? Pero es que como el hecho de que ya nos hayan perdonado, ya hayan arrojado nuestros pecados al fondo del mar, no nos exonera de la cosecha, porque hicimos una siembra que desgraciadamente fue una siembra pues incorrecta, se podría decir. Exactamente. La que nosotros cosechamos y ahora muchas veces que nosotros sembramos y que ahora estamos cosechando, pero dice la palabra de Dios que pues, verdad, nosotros en Cristo somos nuevas criaturas y que por gracia somos salvos. Y sabemos que Dios pone su gracia sobre nosotros para que nosotros podamos sobreponernos a aquellas cosas del pasado que estamos cosechando hoy en el presente, perdón. Lo estamos cosechando, pero que eso nos da la fuerza porque dice la palabra, claramente nos dice que todo lo podemos en Él, que nos fortalece, porque definitivamente hay algo que pudimos haber sembrado mal en el pasado y que lo estamos cosechando hoy en el presente. Pero por la gracia de Dios somos lo que somos y en Dios tenemos el poder para resistir todas esas cosas. Y porque dice la palabra también, ¿no?, que en Salmos, por ejemplo, en Salmo 105, dice recordar las maravillas que Él ha hecho. Amén. Sus prodigios y los juicios de su boca. Hermanos, recordar las maravillas es que nosotros estemos recordando que de donde Dios nos sacó definitivamente fue maravilloso. Porque, hermanos, no dábamos nosotros, Señor, nadie daba por bendito. nosotros nada, no valíamos ni un penny, como quien dice, porque definitivamente vivíamos en nuestros delitos y pecados. Delitos y pecados. Santo Dios. ¿Qué eran esos delitos? ¿Qué eran esos pecados? O más bien, ¿qué eran también esas siembras de pecado? Esas siembras de delito que ahora las estamos de alguna manera cosechando. Porque, como les vuelvo a repetir, hay gente que se desanima en el evangelio porque dicen, yo nomás me convertí y estoy pasando situaciones bien fuertes.
le digo, pues dale gracias a Dios, porque dice la palabra, en todo hay que dar gracias, Amén, porque esa es la amén. voluntad de Dios, que demos gracias en todo. Ahora, recordemos, si nosotros sembramos en el pasado rencor, decir así, rencor, o falta de perdón, pues hoy en Cristo necesitamos perdonar, abandonar el rencor y emprender esa nueva vida que Cristo nos está dando, para que esa cosecha que ahora, porque para no estar sembrando eso, para no estar cosechando ya eso, nosotros tenemos que entender de que sí hubo una siembra, y eso es a lo que yo voy, y me queda claro que hay cosas que nosotros hicimos. Lo digo personalmente por mí, no, si usted no lo, gloria a Dios, pero lo digo por mí. Yo le digo al pastor, hay cosas que yo estoy cosechando, que yo antes de Cristo hice y que las estoy cosechando. Pero pues gloria a Dios, el Señor sabe que ahora en Cristo es esforzarme más en ir a lo excelente. Porque el Señor dice la palabra que nos quiere perfeccionar. Nos quiere, bueno, ya nos santificó, pero la palabra de Dios dice que sin fe y sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros tenemos que emprender en ese camino de fe, porque este es un camino de fe que no solamente vamos por vista, no vamos por vista, vamos por fe, por una convicción de que el Señor ya nos perdonó y que ese pasado no nos venga a arruinar nuestro presente. Exactamente. Porque mucha gente deja de buscar a Dios, porque se está acordando del pasado y solo del pasado vive. Y de, ay, hubiera hecho esto, ay, hubiera hecho lo otro, ay, pero si yo me hubiera hecho esto, ya el pasado ya es pasado. Ahora dice la palabra en Salmo 105, recordar las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Nos tenemos que recordar las maravillas que ya ha hecho en nuestras vidas para ir emprendiendo ese caminar como la luz de la aurora, hermano, que va de aumento en aumento, que ya no nos detenga esa cadena de pasado, ya no, ya que el pasado es. Tremendo, ¿verdad? Prodigios y juicio, imagínate. Amén. Pero bueno, déjame seguir porque el tiempo. Entonces, mire esto, véngase conmigo a Filipenses 3:12. Mire lo que dice Pablo. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Fíjese cómo pone el parámetro. Porque a veces hay gente que dice, no, es que ¿a poco yo voy para tener esa paz, tengo que ser perfecto? Hermanos, estamos en pos de la perfección, en pos de la santificación, en pos de la santidad. Entonces dice aquí, sino que sigo adelante. Oiga lo que dice Pablo. No es que lo haya alcanzado todo ni la perfección, no, voy por partes, dijo Pablo. Pero miren, a pesar de lo que tengo y a pesar de lo que conozco y lo que he sido y lo que hice en el pasado, dice, prosigo hacia adelante, sigo caminando en pos de aquellas promesas, sigo adelante olvidando lo que tengo atrás, a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. O sea, mire la meta que hay. ¿Cuál es la meta? Cristo Jesús. Cristo es la meta para usted, Cristo es la meta para mí. Por eso es que, hermanos, necesitamos esforzándonos, seguir hacia adelante, hacia aquella meta. Dice el 13, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, mire lo que dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Oiga, o sea, olvidándome de lo de mi pasado, porque sé que si estoy recordando mi pasado, eso me va a atar y no me va a dejar ir hacia adelante a mi futuro. Dice el versículo, el que sigue, ¿cómo dice el 14, hijita? No, perdónenme, déjenme buscarlo aquí. El 14 dice, prosigo hacia la meta. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento. Del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oiga, prosigo hacia la meta. O sea, olvidando su pasado, él entendió las circunstancias. Dijo, no, yo no puedo estar así. Yo no puedo estar recordando mi pasado porque me va a atrasar mi caminar. Me va a detener mi proceder. Entonces dice, ¿cómo dice el versículo 13, por favor? Vuelvo a leer el 13.
Sí, dice, hermano, yo mismo no considero Oiga. haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás ¿Ya vio? y extendiéndome a lo que está delante. Oiga, olvidando lo que está atrás, o sea, rompiendo la cadena que me tiene atado el pasado, me extiendo hacia adelante, hacia aquello que Dios preparó para mí, aquellas promesas que Dios nos ha preparado, mis amados, familia de Dios. Nosotros debemos de extendernos hacia el frente, ya olvidando lo pasado, porque hermanos, no vamos a traer nada al frente. Perdónenme, pero no viene nada para nosotros. No, tenemos que enfocarnos en el futuro, tu presente y tu futuro, y seguir hacia aquellas promesas que Dios te dio, que te dio a ti, que te dio a mí, que nos dio a nosotros. Hermanos, porque este es el tiempo está cerca, Cristo viene por nosotros. Y como le digo, ¿cómo nos vamos a ir? ¿Aferrándonos al pasado o enfocándonos en el presente, en el futuro? Entonces, la respuesta es enfocándonos en el futuro, hacia adelante. Que tu destino sea la cruz, que mi destino sea la cruz. Ya no lo pasado, hermanos, hemos batallado con el pasado, hemos tenido conflictos con nuestro pasado, lo traemos al presente a veces y nos afecta. ¿Por qué? Porque no lo hemos soltado. No lo hemos soltado. Todavía recordamos aquella cueriza que nos pegaron a veces. Qué bueno que la recuerde como testimonio, pero que no lo amarguen, que no le afecte. ¿Sí me explico? Sí, amén. Ajá. Fíjate que el Salmo 119 y 176 dice la palabra que tu mano me ayude, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Que viva mi alma y alabe tus juicios, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Claramente este versículo dice que anduvimos como ovejas errantes. Como ovejas errantes. Pero qué hermoso que el Señor nos rescató, y que de antemano, ¿verdad? El Señor había puesto ya un estigma en nosotros para que pudiéramos entender de que Él nos ama, porque no es tan fácil. Muchas veces digo, cuando venimos con una religiosidad, que lo digo por mí misma, de que para que me hubiera alcanzado el Señor, yo me quedo maravillada, porque digo, Señor, ¿cómo estaba yo errante en toda todos, porque, por ejemplo, mire, de algo sí tenemos que dejar, ¿verdad, Yoshi? ¿Verdad que sí? Algo que sí tenemos que dejar se llama la idolatría. Sí. La idolatría. Y eso es lo que cuesta. Dejar de idolatrar cualquier cosa. Dejarlo. El pueblo de Israel, su pasado era la idolatría. Sí, amén. Su idolatría. Recordaban continuamente, le recordaban a Moisés el trato que tenían en Egipto. Todo el tiempo lo recordaban. Necesitaban dejarlo atrás. Por eso qué lindo y qué interesante es cuando nosotros alcanzamos a comprender, la importancia de dejar el pasado. Hay algo por ahí que dice, si amas a algo, déjalo ir, ¿verdad? Hay que dejarlo ir, ya no lo recuerdes. ¿Para qué lo estás recordando? Y mira este versículo que te tengo aquí. Abre tu Biblia ahí en Salmo 27:4. Dices, una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Una cosa he pedido al Señor. Imagínense, qué lindo que nosotros podamos decir, Señor, una cosa te he pedido, que habite en tu presencia. Aleluya. Que todos los días que resten de mi vida, amén, siempre esté habitando en tu presencia. Aleluya. Que así como el pueblo de Israel tuvo dos señales, la primera, la nube de día, y la segunda, la flama de noche, que así ande sobre mí tu presencia. Bendito sea el Señor. Olvidándome de mi pasado, prosigo siempre a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Filipenses, lo que decía Pablo. Que podamos, hermanos, proseguir a esa meta. Claro, como repetimos, a veces no es fácil. Claro que no, porque todavía la carne se duele, tiene emociones, tiene sentimientos.
tiene recuerdos. Sí, amén. Pero no por eso vamos a dejar de buscar la presencia del Señor, de inquirir en su presencia, de buscarle cada día más. Cada día es un día de, hermanos, cada día es una victoria que Dios nos da. Cada día que amanece es una victoria. Una victoria. Para muchos un milagro. Para mí en lo personal es un milagro. Sí, para mí también. Que cada día que despertamos, que usted abre sus ojitos, es un milagro de parte del Señor. Que Dios nos abre nuestros ojitos, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, tenemos que ver la forma de poder dejar las cosas que nos hacen daño. ¿Quiere que le diga una cosa? Deje las cosas a un lado. Entrégueselas al Señor. Déslas al Señor. Mira, Señor, aquí está. Te las entrego a ti. Tú sabrás lo que vas a hacer con ellas. Yo ya no, porque yo me cargo. Sí, amén. Me desubico. Pero tú hazlas conforme tú creas que está bien. Y hermanos, dele para adelante. Dele para adelante, porque todos pasamos situaciones, todos pasamos circunstancias. Nadie es ajeno al dolor de alguien. Nadie. Sobre todo aquellos, y lo digo con mucho respeto, aquellos que han perdido un ser querido. Hermanos, si ya se fue el ser querido, claro que hay que pasar los días de luto, que se debe de, porque se entiende humanamente, se entiende el dolor, se pasan los días de luto. Pero ya para estarlo recordando continuamente, mire, lo digo con mucho respeto porque mi esposa ya pasó esa experiencia y siempre tratamos de recordar lo bueno, todo lo bueno, lo bello, aquellos momentos bellos. Eso es lo que ella me comparte y se lo digo aquí, como ella que está aquí al lado mío, es lo que me comparte, lo bello, lo hermoso. Y ya de ahí ya lo demás ya es otra cosa. Tratamos de no ver más allá, por eso les digo, es una línea muy delgadita, porque gente va a decir, ay, pero es que usted habla así porque no ha pasado por ese dolor. Mire, hermanos, de un modo o de otro todos vamos a pasar por ahí, todos, pero qué bueno que nos enfoquemos en el futuro, en nuestro Dios, en nuestro Es que Dios. como lo dice el Salmo, recordar las maravillas. Bueno, no lo quiero, yo lo digo como lo que menciona, solo acordémonos de las cosas que de nuestros familiares, ¿verdad? Hablando de lo Sí. que cuando alguien ha pasado ya a otra dimensión, acordarse solo de las cosas pues buenas, placenteras. Sí, exactamente. Ajá. Las de las bellas, las Sí. bellas. Por eso con este versículo queremos cerrar Salmo 27:4. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Oiga, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Todos los días. Habitar en su casa. Habitar en su casa. Aleluya. O sea, habitar en su casa. Hermanos, hagamos vida de templo. Vida de templo. Yo, en lo personal, si usted me acepta, no es un consejo, es una observación, una opinión. Haga vida de templo. Amén. Haga la vida de templo. Que todos los días que usted vaya a la casa, busque la presencia del Señor. Deje de buscar aquellos problemitas o aquellas habladurías o aquella bolita que nomás está criticando a ver cómo vino fulano, a ver cómo vino el hermano tal o el hermano X. No. Y otra cosa que también le quiero decir, mire, siéntese hasta adelante para que no lo distraigan las cosas de atrás. Adelante, escuche a su pastora, escuche al que le va a tocar ministrar, siempre escúchelo con atención. Así como usted quiere que le pongan atención cuando usted platica con alguien o habla con alguien, así usted dé atención, dé atención. Esté atento a las cosas. Cuando su esposa le hable, póngale atención. Cuando sus hijos le hablen, póngale atención. Pero cuando papá Dios habla, doble atención. Doble atención a la palabra. No deje que la palabra caiga al piso. Antes de que caiga, mire, rejúntela, aguárdela usted. Aguárdela, porque esa palabra es palabra de bendición para nosotros. Por eso, no menguen en el Evangelio, mi amado. Si usted está pasando situaciones difíciles realmente, y se recuerda de su pasado, hermano, déjelo, suéltelo en paz. Si usted se recuerda de aquellas personas que tal vez lo traicionaron, o lo golpearon, o le dijeron algo, hermano, suéltelo. Aprenda a perdonar. Señor, te lo entrego a ti porque todo lo tú sabes. Sí, dime. Sí, es hermoso saber de que podemos entender que Dios nos da siempre la oportunidad para poder hacerlo en vida, porque Sí. estamos
nuestra vida no la tenemos comprada, ¿verdad? En cualquier rato se puede ir, ¿verdad? Pero qué hermoso es mejor soltar el pasado y no traerlo, ya no traerlo a memoria, porque sí realmente uno se puede estancar en este camino. Por eso tenemos que cambiar. Sí. Es tiempo de lo que decía Filipenses. ¿Se acuerdan que leía el pasaje de Filipenses? Déjame ver, Filipenses 3, creo que es el 3:12 me parece, o el 13. Proseguir hacia la meta. Sí. Proseguir hacia la meta. Ya no distraernos. Y más ahorita en este tiempo, ya no distraernos. No vale la pena. Más que hay tantos distractores, ¿verdad? Uy, ahorita sí. La otra vez estuvimos hablando de ese tema, los distractores. Ese tema recuerdo bien que pues hay muchos distractores, los cuales sí nos pueden, y uno de esos distractores puede ser nuestro pasado también. Claro. Ahora sí que lo vengo a decir porque de repente salen cosas que uno se las recuerda y dice uno, pero si eso ya no me afectaba, ¿por qué ahora ya me está afectando? Y no, entonces quiere decir que uno no ha soltado. Sí. Exacto. Bueno, familia de Dios, gracias por acompañarnos a nuestro discipulado Tiempo de Espigar. De veras que es algo lindo lo que nos ha regalado. Se los compartimos a ustedes para que usted tenga un poquito de que usted pueda analizar en qué tiempo está pasando. Todo lo que le está pasando a usted, yo pienso que Dios tiene un plan perfecto para todo. Es Dios, sus planes son perfectos. Lo único que le puedo decir a usted que los planes de Dios son perfectos. Son perfectos. Y son realmente tan impresionantes porque a pesar de cómo somos, el Señor siempre se mantiene siendo fiel. Siendo fiel. Por eso el tema que le titulé esta tarde, el pasado. Ya nosotros ya no podemos estar recordando nuestro pasado. No, hermano, suéltelo. Mire, suéltelo. Déjelo ir. Por más doloroso que pueda ser, déjelo ir. Exactamente. Para que prosiga su meta, prosiga hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Suéltelo, mi amado. Suelte su pasado y prosiga hacia la meta. Amén. Algo más, hija. Gloria a Dios. Yo creo que ha sido muy claro bueno, yo lo digo por mí, siempre es la palabra, siempre primero a nosotros nos ministra. Amén, amén. Siempre que se va a tocar un tema en esta mesa, primero a nosotros, créanme que es primero a nosotros. Y una de las cosas que yo siempre lo platico como testimonio, ¿verdad? Porque mi esposo es el que, yo le digo a él, es como pues sí, aparte de mi esposo, mi pastor, obviamente, pero también mi confidente, y que siempre le he platicado todas las cosas que viví en mi pasado. Y luego él me dice, pero ya eso ya déjalo, ya, dale la vuelta a la página porque eso ya no. Y claro, ya una vez que eso ya está, ya el Señor ya te ha perdonado de todos tus pecados, tú estás emprendiendo una vida nueva en Cristo Jesús. Ya necesitas ver más adelante lo que viene por delante, porque claro, lo que dice Pablo, enfocándonos lo que está por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Amén. Pues vamos a orar para despedirnos, mis amados, agradeciendo al Señor que Dios nos haya bendecido esta tarde. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por tu palabra, Señor. Señor, aquellos hijos tuyos, pueblo tuyo que esté pasando esos momentos difíciles recordando su pasado, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú traigas ese bálsamo de aceite sobre cada uno de ellos, que sane sus heridas, Padre. Sana el dolor, Señor, en el nombre de Jesús. Quita, Padre Santo, todo resentimiento, toda amargura, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, por tu pueblo, Padre. Prepáranos, síguenos adiestrando, Señor. Ayúdanos a seguir caminando en pos de tus promesas. Padre, queremos verte, queremos estar contigo, Señor, pero si estamos recordando aquellas cosas, Señor, que no nos traen nada provechoso, te pedimos perdón a ti, Señor. Perdónanos, Padre, y permítenos seguir en pos de aquellas promesas. A ti la gloria, a ti la honra, Padre, desde hoy y para siempre. Señor, te agradecemos por la salud de nuestro amado apóstol Luis Ponce, Señor. Gracias por la operación que fue todo
todo un éxito, Padre. Síguelo bendiciendo, su restauración, Señor, su pronta recuperación. Te lo ponemos en tus manos, Señor. Y desde aquí, Señor, lo bendecimos a él y a toda su familia, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amados, les agradecemos que nos hayan acompañado a nuestro discipulado Tiempo de Espigar, y les invitamos a nuestro culto el día de mañana, perdone usted, viernes a las 7 de la noche, nuestro discipulado familiar, hora discipulado. Servicio familiar, familia, perdóneme usted, y el domingo nuestro servicio general a las 3 de la tarde por estas plataformas Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Así que, familia del Señor, Dios me los bendiga, cuídense mucho por favor y estaremos en una próxima transmisión. Primeramente Dios. Amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga. Bendiciones.